Este viernes se conoció la noticia que el presidente Alberto Fernández, a través de un video, comunicó que no irá por la reelección, algo que se lo venían solicitando. De todas formas, no estaba tomada la decisión y se conoció este viernes y, por supuesto, generó un revuelo en el mapa político en este año electoral. Para analizar un poco el contexto y sobre todo también la pata en lo económico, también nos acompaña hoy Edgardo Moreno, periodista amigo de nuestro programa y muy agradecido que puedas estar, Edgardo. No, un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Edgardo. A los dos por la invitación. Bueno, ha sido una semana movida, signada primero por vaivenes en lo económico y un alza en la cotización del dólar blue. Y, como decía yo recién, luego la renuncia a la reelección del presidente Alberto Fernández. ¿Cuánto consideras que condicionó esta semana intensa que hemos tenido en lo económico la decisión final de este viernes? Bueno, muchísimo, ¿no? A todo el sistema, tal como está funcionando, uno se lo puede imaginar con tres círculos que marcan una intersección, digamos, ¿no? El círculo de la política, el círculo de la economía y el círculo del clima social. En el medio está la figura del presidente siempre, ¿no? Y eso es un escenario, una dinámica muy movediza, muy inestable. Yo creo que habría que aclarar primero a qué renunció Alberto Fernández. En realidad renunció a una candidatura inexistente, o sea, era inverosímil que sea candidato, dadas dadas las condiciones económicas del país y políticas del país, e incluso de su propio predicamento prácticamente nulo dentro de la coalición que le integra, de la coalición de gobierno. Pero sí, la declinación de la posibilidad de la reelección implica, primero, una bisagra fundamental en la presidencia de Alberto Fernández. A partir de este momento empieza a ser un presidente camino de salida, es decir, un presidente transicional, un presidente cuyo horizonte es llegar y entregar el bastón el 10 de diciembre, que no es para nada un escenario fácil, ¿no?, dadas las condiciones económicas, políticas y sociales que tiene el país. Renuncia porque era una situación insostenible la posibilidad de su reelección. Ya esa expectativa, su capacidad de estorbo, por decirlo de alguna manera bastante peyorativa, se había agotado. Porque la propia expectativa de su candidatura era inverosímil, y si es inverosímil, en realidad la expectativa no cuaja. Renuncia a esa posibilidad de la reelección, y eso obviamente obedece a esa situación insostenible. Vos decías, Ariel, la situación económica. Si uno ve el arco completo, digamos, de la última semana, yo diría que hay, por lo menos, o de los últimos días, dos hitos: la inflación del 7,7, o sea, cuando había una promesa del gobierno o una expectativa del gobierno de que baje, se ha disparado ya a niveles que hace pensar en un proceso de inflación descontrolada hacia adelante, mucho más descontrolada, ya lo es, ¿no? Aparecen, digamos, los fantasmas de un fenómeno de hiperinflacionario, ¿no? Desde el punto de vista del clima social hay señales muy, pero muy delicadas. Es como si detrás de lo que genéricamente se conoce como el debate de la inseguridad en el país hubiese una especie de estallido social en cuotas, en microcuotas, ¿no? No habiendo un estallido social organizado, como ocurrió en otras ocasiones, digamos, direccionado, digamos, hacia las autoridades políticas. Lo que hay es una suerte de saqueos de unos contra otros, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, es una especie de explosión volcánica, microsegmentada en la base de la sociedad, que es un panorama social altamente preocupante. Esa situación insostenible también se iba a patentizar en la reunión del Consejo del Partido Justicialista, donde le habían anticipado al presidente de la Nación, que además es presidente del partido, que le iban a pedir que se baje. O sea, claro, el propio ministro del Interior, el ministro político, le estaba diciendo que lo iban a interpelar en esa reunión. Una cosa insólita, pero bueno, ocurre. Además, las repercusiones dentro de la alianza del Frente de Todos, digamos, todas, digamos, diciendo que esto era una cosa que tendría que haber hecho hace tiempo ya y que no tenía ninguna expectativa posible el presidente, demuestran ese clima que había internamente. Con dos silencios, yo diría,
muy conjeturales, ¿no? O sea, muy cargados de suspicacias. El de Cristina Kirchner y el de Sergio Massa, que son los otros dos sobre los cuales corre ahora el reloj hacia atrás para ver en qué momento deciden su propia participación en el proceso electoral. Porque Cristina Kirchner dijo que ella no va a ser candidata a ningún cargo, lo dijo explícitamente, pero después mandó a que los suyos le pidan que vuelva. Luchi vuelve, ¿no? Exacto. Entonces, claramente hay, digamos, hay una administración de expectativas también, y va a tener que definirse si juega, no juega, en qué juega, si efectivamente cumple con su palabra y no va de candidata a nada, o si va como candidata a senadora para traccionar una lista en la provincia de Buenos Aires, o si, como sus seguidores le piden, quiere ir por un mandato en la presidencia de la Nación, que es una alternativa que todavía no está cerrada, recién se va a saber el 24 de junio a la noche, cuando se cierre la lista de las PASO. Y por otro lado está Massa, ¿no? Que nadie sabe si quiere ser, bueno, mejor dicho, todo el mundo presume. Que podría ser un candidato. Él tenía expectativas de serlo, creo que todavía las tiene. Creo que sí, que confía en que si se le acomodan algunas variables, en especial la renegociación del acuerdo con el fondo, tal vez tuviese alguna posibilidad de serlo. Pero, digamos, desde el punto de vista fáctico, mientras la inflación no baje, también es una candidatura inviable, desde el punto de vista de una candidatura efectivamente competitiva, ¿no? Es decir, hay toda una erupción dentro de la coalición de gobierno y ese círculo de la política tan alterado se va retroalimentando de manera negativa con el de la economía. Entonces, el hito de la inflación del 7,7, la corrida cambiaria del dólar a 4.40, se va y vuelve, digamos, con la incertidumbre política. Influye sobre la política y es influida por la política, ¿no? No es únicamente una dinámica de mercados eso. También lee que hay muchas señales de incertidumbre política. Y ahora lo que se abre es un escenario de saber cómo va a ser la transición, ¿no? Claro. ¿Cómo es el proceso de salida, ¿no?, de Alberto Fernández? Puede haber, a grandes rasgos, dos grandes andariveles. Uno, que sea un proceso colaborativo, que él entienda, digamos, que se tiene que ir y ayude a lo que viene. Ojalá, ese sería el menos cruento para la sociedad. O, bueno, hay algunas otras voces, esta Aníbal Fernández, ¿no? O sea, esto de si gana la oposición, sangre y fuego. Parrilli, que dijo si cualquiera que gane es ilegítimo porque Cristina está proscripta. Esos son caminos mucho más irracionales, que no han sido descartados, ni tampoco hay por qué descartarlos a priori, porque los mismos actores los están proponiendo, para saber cómo va a ser la transición. Mientras la economía evoluciona con su propia inercia. En economía, como en la política, los mercados se anticipan, ¿no? O sea, cuando están viendo que va a ocurrir una situación que altera su dinámica, toman posición. Eso ocurre con el... Como hoy. Claro. Ocurre con el dólar y ocurre también con los actores políticos. Claro. Y ocurre con el votante también. Esto ocurre siempre. Ante las expectativas que se plantean, cada uno de los actores sociales toma posición. Es bastante impredecible lo que va a ocurrir en el país de aquí al 10 de diciembre. Sí, con un presidente cada vez más debilitado, obviamente, y ya apoyado en la figura de Massa como el garante de poder llegar a un 10 de diciembre con el país que no esté en llamas, ¿no? ¿Qué le parece, Edgardo, esa movida que hizo el presidente con este señor Aracre de quererle mover el piso a Massa? A ver, descabellado, ¿no? Yo creo que, yo tengo mi percepción. Para mí, Aracre le fue funcional, la salida de Aracre fue funcional a Massa. Claro. Realidad, A Massa, que es quien realmente tiene, ha fracasado con su plan nunca tuvo un plan de estabilización inflacionaria, y la salida de Aracre le vino muy bien, ¿no? Echando la culpa de que porque había tenido un almuerzo con el presidente donde le propuso, digamos, algunas medidas alternativas, eso hizo trepar el dólar, una corrida cambiaria. Me parece que fue funcional a Massa la salida de Aracre. Es más, no sé si no fue Deliberada del lado de Massa la actuación. Y además, Massa cierra una semana donde no solo Aracre se va, se baja Alberto también, ¿no?
Por eso creo que los focos ahora están puestos sobre Massa y Cristina, ¿no? Que son los dos que no dicen nada todavía. Claro. Y esto también, obviamente, impacta en la oposición. Ya este viernes mismo Larreta mencionaba que esta renuncia evidenciaba o reconocía el fracaso de la gestión de Alberto Fernández. Esto implica entonces también que la oposición se quede sin una figura a la cual también se podría atacar por su debilidad. ¿Cómo impacta en la oposición? Bueno, Argentina va a ir está yendo, ¿no? Recién el doctor mencionaba las elecciones provinciales, está yendo a un calendario electoral muy desdoblado, escalonado, Sí. en un contexto de crisis profunda, pero muy profunda, y eso hace que haya todo un realineamiento muy traumático de los protagonismos políticos. Hasta esta semana del dólar a 4.40 y la declinación de Alberto Fernández, habíamos venido con una agenda donde estábamos viendo también los tironeos muy traumáticos en la principal coalición opositora. Sí, ¿no? claro. Tironeos entre Macri y Rodríguez Larreta. Y eso también es una realidad que está ahí, ¿no? Es porque la crisis es profunda. Claro. Y se va comiendo a sus protagonistas. La crisis se va comiendo a sus protagonistas. Así como obligó, en cierto sentido, a el paso al costado de Macri. Como en su momento Cristina también vio que no le convenía seguir forzando la situación y dijo, bueno, yo no soy candidata a nada, pero mantengo el operativo Clamón, sobre todo para guardar el poder de la lapicera Claro. en el armado de las listas. Lo mismo acaba de ocurrir con Alberto Fernández. Empiezan a caer los jugadores que estaban en el tablero y va a quedar lo que efectivamente entra en el brete final, digamos, del proceso electoral para ver quién se hace cargo después de la administración de la crisis. Es impredecible también eso. ¿Cuál es el impacto en la oposición? La verdad, la salida de Fernández ya era Algo que se veía venir. digamos, Sí. sí. En realidad solamente él estaba convencido de eso y ya lo debilitaba incluso. Claro. Las últimas argumentaciones que daba, como que se reunió con Joe Biden y Biden le estaba dando Claro, sí. Eran un delirio. desopilantes, sí. Así que, pero bueno, la oposición todavía tiene su dilema irresuelto, ¿no? Ujú. Sobre todo no lo tiene resuelto ni arriba ni abajo, ni en el esquema dirigencial ni en la base de la oposición. Y creo que también ahí puede haber un cálculo muy riesgoso de Juntos por el Cambio, porque dicen la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Y puede ser que esté garantizada a nivel dirigencial, que después de todos estos tironeos se reacomoden, vuelvan a dialogar, se vuelvan a juntar, se vuelvan a realinear. Pero en las coaliciones políticas no funcionan solamente de esa manera. Si en la base se rompe, se rompe. Si Claro. alguno creyó en esa alternativa de unidad y después se sintió defraudado y busca otra vía. Claro, exacto. Yo creo que el crecimiento que dicen las encuestas que está teniendo, esa tercera alternativa, que es Milei, sí. tiene que ver con esa tensión interna en Juntos por el Cambio. No solo en Juntos por el Cambio, también en el Frente. Claro, y el hartazgo de ciertos sectores de la sociedad en las propuestas que ya conocen. Es un voto de enojo, un voto desesperado, un voto de altísimo grado de frustración, digamos, con las promesas de la política respecto de la crisis. Claro. También hay algún componente mágico, ¿no? Creer que con algunos enunciados, digamos, muy ambiciosos, se soluciona rápidamente el problema, cosa que no va a ocurrir. Sí, exacto. No va a ocurrir. Todo el debate, incluso que ya se abrió sobre la dolarización, su factibilidad concreta o no, tiene que ver con eso. Claro. También influye en el sistema político, también influyen en la dinámica de los mercados. Tenemos que tomar conciencia que una sociedad con más de 3 dígitos de inflación anual es una sociedad en la cual comienza a diluirse la noción de valor, en todo sentido. No solo en el esquema de los precios, sino de cuánto vale cada cosa, incluso simbólicamente, hasta las propuestas y los protagonismos políticos. Está todo el esquema, para decirlo de una manera metafórica, de precios relativos del sistema político, económico y social, está sobre arenas movedizas. Claro, sin referencias.
Esto frustra mucho los que hacemos análisis porque no podemos predecir nada. No. Y además tenés que ser vidente más que analista para poder predecir lo que puede pasar. Sí, y a veces corremos el riesgo de ser como el flaco Pailo que pronostica cataclismos varios. Claro. Y ahí te garantizás cubrir todo. Bueno, Edgardo, no tenemos más tiempo, nos encantaría seguir charlando, un placer y gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. No, un gusto como siempre. Gracias. Y felicitaciones por la proyección nacional de Canal 5. Muchas gracias. Sí, hemos tenido la presentación recientemente y la verdad fue un gusto ya estar con todos los cordobeses que están en el país y con quienes nos ven en el país y en Uruguay. Gracias una vez más. A ustedes.